un enigmático anillo en una de las osamentas encontradas en Ecuador. Unos símbolos que desconcertaron a los expertos. 12 testigos del pasado ecuatoriano que fueron hallados y nos cuentan sobre sus vidas durante un momento crítico para la civilización en el Nuevo Mundo. Como a veces suele ocurrir, durante el descubrimiento, los medios de comunicación se hicieron eco del fascinante hallazgo, pero de inmediato, como también suele suceder, esos mismos medios no dieron seguimiento al acontecimiento y se quedaron en la bruma que pone el paso del tiempo, las respuestas a los enigmas. ¿Qué pasó con el anillo encontrado, cuyo material era desconocido? No te pierdas ni un minuto de este video, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Muy recientemente, en el año 2021, varios medios de prensa ecuatorianos e internacionales tuvieron en sus titulares la noticia: el hallazgo de 12 osamentas en una cancha inca en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, en el corazón de Ecuador. Este descubrimiento podría arrojar luz sobre los usos y formas de vida en el período intercolonial andino, en el que la investigación académica, hasta ahora, se nutre casi exclusivamente de fuentes históricas. Los restos de hace 500 años fueron hallados en Mulaló, una de las 10 parroquias rurales del cantón La Tacunga, a unos 2.900 metros de altitud, en una operación de salvataje arqueológico iniciada durante la construcción de un tanque de agua para riego. Los arqueólogos declararon que este hallazgo representa un gran aporte, porque este periodo en específico es una época poco trabajada arqueológicamente, solo desde el punto de vista de la historia. Se trata de un periodo de unos 100 años que se extiende desde 1450 a 1540 y que cubre la transición del periodo incaico a la colonia española. A esa conclusión llegaron los investigadores al encontrar algunas vasijas de cerámica típicas de la cultura inca, en las que aparecen también, sorprendentemente, una cruz y una letra W, a la que durante las excavaciones no se les atribuyó ningún nombre en particular o algún sentido. Encontraron, entre otros objetos, aríbalos, una suerte de cántaro de cuello largo y base cónica antiguamente conocido como maca o puñún, que solía ser usado para servir chicha, una bebida tradicional. También se encontraron unas vasijas bíquer, originarias de aquel periodo, sin asas, que servían para beber a modo de vaso. Los arqueólogos expresaron que no se ha visto este tipo de decoración, lo que hace pensar que son de la transición colonial española. Los especialistas indicaron que esperaban que, tras los análisis de laboratorio, el descubrimiento ayudara a obtener información sobre cómo vivía la gente en esa época, dado que las principales fuentes sobre esas culturas son históricas y no arqueológicas. En la provincia de Cotopaxi, donde se hizo el hallazgo en una zona rural a una profundidad de menos de 1 metro, hay otros yacimientos arqueológicos, entre ellos una pared incaica que ha dado paso a varias investigaciones. Además, los hay de otras civilizaciones, porque antes de los incas vivían los panzaleos, una cultura que se extendía desde Quito en el norte hasta Tungurahua en el sur. Con poco presupuesto nacional para la investigación arqueológica, en este caso la alcaldía de La Tacunga fue quien dio prioridad a la historia y contrató a un prestigioso arqueólogo ecuatoriano para iniciar un trabajo a fondo. El primer descubrimiento fue el de un cráneo y una vasija, y este se produjo durante un estudio preliminar que condujo a la recomendación de una operación a mayor escala antes de construir el tanque de agua de riego solicitado por la población desde hacía más de 10 años.
Entonces descubrieron una cancha inca rectangular de 13 metros de este a oeste y 7 metros de norte a sur, un conglomerado de tierra y arcilla que son las bases de la estructura. Las canchas incas son construcciones muy antiguas. Algunos estudios las fechan en miles de años, que servían como base estructural para viviendas y fortificaciones. Ejemplos de ellas los hay por toda la región andina. Pero a diferencia de las zonas costeras, en la zona alta de los Andes solían ser construidas con piedra. En este caso faltaban los bloques, probablemente porque se los llevaron los moradores del sector para construir casas y solo quedaron muy pocas de las bases. En el recinto descubierto en Mulalo se hallaron 12 osamentas muy deterioradas por el efecto de la filtración de agua, pero tras el análisis de laboratorio se podría determinar si se trataba de un mismo grupo familiar o no. Los expertos aseguraron que lo que estaba en mejor estado eran los dientes de casi todos ellos y dijeron que ese detalle es muy importante por las posibilidades que se abren para los estudios genéticos y morfológicos. Algunas de las conclusiones durante esta etapa inicial de estudio fueron que se trataba de esqueletos de un mismo período, entre 50 y 100 años, pero solo las pruebas de ADN podrían confirmar la relación familiar entre los individuos hallados, el género y su edad. Otro objeto que llamó mucho la atención durante el hallazgo fue un anillo en uno de los esqueletos que, según los propios expertos arqueólogos, no es de cobre ni de algún metal conocido, y aseguraron que ese anillo no podría ser afiliado a la cultura incaica. El descubrimiento del extraordinario yacimiento requirió la participación de las autoridades para protegerlos de los huaqueros, los saqueadores de tumbas, templos y lugares arqueológicos en toda la región andina. Y esta es toda la información que apareció en los medios de comunicación. Increíble. Todos se hicieron eco entre ellos mismos, pues se trataba del momento inicial de este fabuloso descubrimiento, pero nada más. Por mucho que investigamos en internet, no encontramos ni una sola información más, ni un solo artículo de prensa, nada sobre el seguimiento que se supone los medios de comunicación deben dar a estos acontecimientos tan importantes para la cultura de un país. A estas alturas, ¿qué ocurrió con las 12 osamentas encontradas? ¿A qué conclusión llegaron sobre los objetos encontrados con enigmáticos grabados? ¿Los restos pertenecían realmente al período que se suponía por los arqueólogos en los momentos iniciales? ¿Pertenecían a una misma familia o no? Pero lo que más llama la atención en todo esto es el anillo. ¿Qué pasó con el anillo encontrado en uno de los esqueletos y que, según los arqueólogos, era de un metal desconocido? Muchas veces los medios de comunicación no hacen debidamente su trabajo y solo cubren el impacto inicial de una noticia, dejando luego en el olvido el proceso investigativo de ese acontecimiento cubierto. Algo tan importante para los ecuatorianos y para el mundo carece de una cantera informativa que permita a los interesados conocer los pasos que se dieron durante esta investigación científica y sus resultados, generándose así un vacío imposible de llenar con el paso del tiempo, más aún tratándose de algo tan enigmático como el mencionado anillo del que, en los únicos artículos que existen sobre este descubrimiento, se afirma que era de un metal desconocido. ¿Qué tan desconocido era ese metal? ¿Encontraron respuestas? ¿Qué pasó con ese anillo que estuvo durante 500 años bajo tierra? Si tú que estás viendo este video conoces detalles sobre esta investigación arqueológica y el destino de aquel enigmático anillo, te agradeceremos que comentes a la comunidad para que tengamos una conclusión al respecto.
En lo profundo de las tierras misteriosas de Ecuador, bajo las sombras de las montañas selváticas de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, yace un secreto que hace frente a todo lo que creemos saber. Un objeto oscuro, enigmático, que ha dejado a los estudiosos y arqueólogos desconcertados. La pirámide negra. No es un artefacto cualquiera. Su forma y el símbolo que lleva tallado son extrañamente familiares. ¿Acaso es posible que esta pirámide, perdida por milenios, sea la misma que inspiró a la legendaria orden de los Illuminati? Este hallazgo, envuelto en sombras y misterio, está rodeado de 350 artefactos más, todos creados con un metal que parece retar la comprensión humana, un material que brilla en la oscuridad, iluminando las inscripciones de un lenguaje presánscrito, un idioma tan antiguo que apenas ha sido encontrado en unas pocas partes del mundo, y mucho menos en este rincón olvidado de Ecuador. Pero ¿cómo llegó aquí? ¿Quiénes fueron los artesanos de estas extrañas figuras con un conocimiento tan avanzado que parecen haber conversado con las estrellas? Acompáñame en este enigmático viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de uno de los artefactos más misteriosos hallados en América. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. La pirámide negra de los Illuminati en Ecuador. La similitud entre esta pirámide y el símbolo de los Illuminati no puede ser ignorada. ¿Cómo es posible que dos culturas separadas por miles de años en diferentes continentes compartan un mismo icono? ¿Qué conexión oculta existe entre el pasado remoto y una orden secreta que ha despertado teorías de conspiración a lo largo de los siglos? La pregunta impacta en nuestras mentes. ¿Es esta pirámide encontrada en Ecuador la fuente original del símbolo que hoy conocemos como el ojo que todo lo ve? Se dice que los 350 artefactos hallados en esa cueva de La Maná no solo son antiguos, son tan viejos que ni siquiera las tecnologías modernas como el carbono 14 pueden datarlos con precisión. No obstante, algunos plantean que los estudiosos han estimado una antigüedad que oscila entre 5.000 y 10.000 años, lo que podría cambiar por completo la historia tal y como la conocemos. ¿Estamos ante una civilización perdida mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos? Pero más aún, el símbolo de los Illuminati comenzó a usarse por ellos el 1 de mayo de 1776 en Baviera, Alemania, cuando la orden fue fundada por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico. Es importante señalar que inicialmente la organización de los Illuminati tenía como objetivo promover los ideales de la Ilustración, como la razón, el libre pensamiento y la separación de la religión de los asuntos políticos y educativos. Con el tiempo, los Illuminati adquirieron una reputación de secretismo y conspiración, lo que ha alimentado numerosas teorías sobre su influencia en eventos globales. Pero, volviendo al tema, los Illuminati surgieron en el año 1776 y la pirámide negra encontrada en Ecuador, según las escasas fuentes que existen sobre este tema, está datada en 5.000 a 10.000 años. ¿Podría ser realmente esta intrigante pirámide la inspiración para la simbología Illuminati? Las figuras halladas en la cueva de La Maná en Ecuador representan seres humanoides, pero no son completamente humanos. Según quienes han investigado estos artefactos, las posturas y miradas de estos seres humanoides están orientadas hacia las estrellas, hacia la constelación de Orión específicamente,
un punto en el cielo que para muchos ha sido objeto de culto y reverencia en civilizaciones de todo el mundo. ¿Es posible que esta pirámide y estos artefactos revelen un conocimiento astronómico perdido? ¿Un conocimiento transmitido por seres de otro mundo? Más intrigante aún es la inscripción encontrada en la base de la pirámide. Un mensaje que parece contener un eco de otro tiempo en una lengua anterior al sánscrito, pero que fue traducido por el profesor Kurt Schumann. El Hijo de Dios viene en Orión. ¿Qué significa este enigmático mensaje? ¿Acaso habla de un ser que descendió de los cielos en un tiempo inmemorial? ¿Es este ser el verdadero origen de los mitos que asociamos con las deidades de antiguas civilizaciones? Pero hay un detalle más intrigante aún. El supuesto mensaje no dice el Hijo de Dios viene de Orión, sino viene en Orión. ¿No te hace pensar? El misterio se profundiza cuando nos damos cuenta de que este idioma presánscrito, según los que han investigado estos temas, no es exclusivo de la Maná. Ha sido encontrado en el Valle del Indo, en Malta, en Noruega, lugares muy distantes, desconectados en la superficie, pero que parecen estar unidos por una red oculta de conocimiento ancestral. ¿Es posible que estas culturas, separadas por océanos y continentes, compartieran un mismo origen? La pirámide negra no solo guarda secretos de una civilización al parecer desaparecida, también parece desafiar las nociones modernas de historia. ¿Cómo es que un símbolo que hoy asociamos con los Illuminati aparece en una cultura presánscrita de hace miles de años? ¿Es posible que esta orden secreta haya tomado su simbología, como ya dijimos, de una civilización mucho más antigua, de un tiempo en el que el ser humano todavía no comprendía los misterios del universo? El ojo tallado en la cúspide de la pirámide, ese símbolo tan poderoso, brilla con el mismo material fluorescente que ilumina otras figuras. Pero lo más inquietante es su mensaje, una conexión directa con Orión, con las estrellas, con un ser que parece haber venido de las profundidades del cosmos. ¿Es esta pirámide una prueba de contacto extraterrestre? ¿O quizás es el legado de una civilización tan avanzada que su conocimiento ha quedado enterrado, esperando a ser redescubierto por aquellos que se atrevan a mirar más allá de la superficie de la historia? Este enigma parece extenderse por todo el mundo, oculto a plena vista. ¿Qué relación existe entre los Illuminati y esta pirámide? ¿Por qué ese símbolo, ese ojo, ha sido adoptado como insignia de una orden que, según algunos, controla el destino de la humanidad desde las sombras? El misterio de la pirámide negra no ha hecho más que comenzar. Las preguntas que surgen de este hallazgo son tantas como las estrellas en el cielo. ¿Qué secretos oculta esta pirámide negra que lleva miles de años en silencio? ¿Qué verdades han sido enterradas junto a estos antiguos artefactos? ¿Y hasta dónde llegará nuestra comprensión cuando finalmente desvelemos el significado de este oscuro y fascinante símbolo? Existe muy poca información sobre este descubrimiento, e incluso nosotros no pudimos acceder a información que infiera el lugar donde se encuentra esta pirámide negra en la actualidad. ¿Es cierto todo esto? Y si es cierto, ¿por qué no existen pronunciamientos de organismos oficiales? El viaje para descubrir la verdad recién comienza. ¿Te atreverás a mirar más allá de lo evidente y a sumergirte en los insondables misterios de esta pirámide negra? El secreto está ahí, esperándonos. En lo profundo de la tierra, donde el tiempo se congela y la historia susurra sus secretos, yace un enigma enterrado bajo el suelo de Quito, en Ecuador. Este no es un lugar común, ni mucho menos una simple acumulación de vestigios arqueológicos.
Es el único lugar en toda Sudamérica donde se ha descubierto un tipo de entierro tan insólito, tan profundo, que desafía toda comprensión contemporánea. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué en este rincón de los Andes? Y lo más intrigante, ¿qué mensaje querían dejar nuestros ancestros con tumbas que alcanzan hasta 17 metros de profundidad? Intentaremos descifrar el mensaje en este viaje a través del tiempo y el espacio en el Museo de Sitio La Florida, un sitio arqueológico que muchos no conocen y que todos deberían recorrer. Pero antes de entrar de lleno en este intrigante viaje, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El Museo de Sitio La Florida, antes de serlo, fue un hallazgo inesperado. En 1969, mientras la modernidad excavaba cimientos para viviendas, lo que se encontró no fue simple tierra, sino un portal al pasado, tumbas en pozo que descendían a más de 15 metros bajo la superficie. Pero estas tumbas no eran ordinarias, no eran cámaras sencillas ni tumbas individuales. Eran literalmente edificios subterráneos, con múltiples niveles de enterramiento, un fenómeno nunca antes visto en esta parte del mundo. Cada una de estas tumbas pozo albergaba varias capas, como si los antiguos quiteños hubiesen diseñado un sistema de pisos en los que descansaban no una, sino múltiples generaciones de sus muertos. A medida que se descendía en estas tumbas, se descubría que los cuerpos eran dispuestos cuidadosamente en posición fetal, una práctica que no solo reflejaba sus creencias sobre la vida después de la muerte, sino también su profundo respeto por sus ancestros. Lo que hace al Museo de Sitio La Florida aún más impresionante no es solo su antigüedad, datada entre el 200 y el 680 después de Cristo, sino la absoluta singularidad de estas tumbas. En todo el continente sudamericano, este es el único sitio arqueológico donde se han descubierto enterramientos tan profundos. Ninguna otra cultura conocida en esta vasta región de montañas, selvas y llanuras ha replicado algo similar. ¿Qué llevó a los Quitu, la civilización que habitó lo que hoy es Quito antes de los incas, a crear estos impresionantes pozos funerarios? ¿Qué creían o temían que los impulsó a enterrar a sus muertos tan profundamente hasta lo que podríamos llamar las entrañas de la tierra? El Valle de los Reyes en Egipto es famoso por sus tumbas reales excavadas en montañas. Los etruscos en Italia también sepultaban a sus líderes bajo tierra, y los antiguos reyes persas cavaron profundamente en la roca para asegurar la eternidad de sus cuerpos. Pero incluso en esos contextos, las tumbas de la Florida se destacan. Ninguna otra civilización en la historia excavó pozos funerarios de esta magnitud y complejidad en la tierra misma. Ninguna, ni siquiera los egipcios, quienes son conocidos por sus construcciones monumentales, diseñaron tumbas como estas, con múltiples niveles como un verdadero edificio subterráneo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta obsesión por la profundidad? Esa es la pregunta que sigue atormentando a los arqueólogos hasta hoy. ¿Qué secretos escondían los Quitu a tales profundidades? Las respuestas permanecen en la oscuridad de estas tumbas pozo, aguardando ser descubiertas. Algunos estudiosos sugieren que estos enterramientos tan profundos no solo simbolizaban la cercanía de los difuntos al inframundo, también protegían a los cuerpos y sus ajuares funerarios de saqueadores y de la erosión de la tierra.
Pero esa es solo una hipótesis, una posibilidad en un océano de preguntas. Al cavar tan profundamente, parece que los Quitu intentaban conectar a sus muertos con fuerzas misteriosas que habitaban las profundidades de la tierra. Quizás el suelo mismo tenía para ellos un significado espiritual que aún no comprendemos, o tal vez estaban protegiendo algo mucho más importante que los restos mortales, algo que aún no ha sido descubierto. Es casi como si los Quitu hubieran diseñado edificios subterráneos con varios niveles donde descansaban sus muertos de mayor a menor importancia en diferentes pisos. Estos niveles reflejan claramente una jerarquía social y espiritual. En cada tumba, los cuerpos estaban acompañados de ricas ofrendas, cerámica, joyas de oro, plata y huesos, piezas que hoy relatan silenciosamente la importancia de quienes alguna vez caminaron estas tierras. Un vistazo a sus ajuares funerarios nos revela que la cultura Quitu poseía una notable habilidad artesanal y que reverenciaban a sus difuntos de una manera que no tiene paralelo en Sudamérica. Pero aún más misterioso es el hecho de que a lo largo de las décadas de investigaciones no se han encontrado enterramientos similares en ninguna otra parte de Ecuador. ¿Por qué solo en Quito? ¿Por qué esta sociedad en este rincón específico de los Andes optó por un entierro de tales dimensiones, mientras otras culturas en la misma región elegían métodos mucho más superficiales y comunes? Este descubrimiento no solo habla del pasado, también del presente. En una tierra tan rica en historia como Ecuador, donde la mayoría de los relatos parecen centrarse en culturas como los incas o los mayas de Centroamérica, es aquí, en Quito, donde yace uno de los misterios más profundos del continente. Un misterio que pertenece únicamente a los ecuatorianos. Este es un testimonio de la riqueza cultural de un país que en ocasiones ha pasado inadvertido entre las grandes narrativas de la arqueología americana. Pero la incógnita persiste. ¿Por qué los Quitu decidieron enterrar a sus muertos tan profundamente? ¿Qué significaba para ellos este viaje hacia las profundidades de la tierra? Quizás nunca sabremos todas las respuestas, pero lo que sí podemos afirmar es que Ecuador, y específicamente Quito en este caso, posee un tesoro arqueológico inigualable que merece ser celebrado. Las tumbas pozo del Museo de Sitio La Florida no solo guardan los cuerpos de los antiguos quiteños, sino también el orgullo de una nación. Ecuador no necesita mirar al exterior para encontrar su grandeza arqueológica. Su legado está justo aquí, en la profundidad de sus tierras. Las tumbas de La Florida nos recuerdan que los ecuatorianos son herederos de un pasado enigmático, misterioso y profundo. Un pasado que nos invita a preguntarnos, ¿qué otros secretos se ocultan bajo nuestros pies? ¿Qué otros misterios aún esperan ser desenterrados en esta hermosa tierra? Los ecuatorianos deben sentirse orgullosos de este legado único, porque en cada metro de profundidad de esas tumbas pozo yace la historia no solo de una civilización antigua, sino de un país entero, un país que sigue guardando los secretos de sus ancestros. ¿Y tú, qué opinas de este enigmático enterramiento? ¿Ya has visitado el Museo de Sitio La Florida en Quito, capital de Ecuador? ¿Qué esperas para hacerlo? La historia espera por ti. En Ecuador, una roca con antiguas imágenes que desconciertan a los científicos. Muy cerca de un lugar que parece de otro mundo. Se cuentan múltiples leyendas de este sitio
Y aunque son interesantes, nos interesa viajar en busca de los fragmentos de verdad que podamos encontrar. ¿Qué quieren decir estos petroglifos que desafían el tiempo? ¿Qué mensaje ocultan sus formas? ¿Estamos interpretando correctamente los vestigios del pasado? Por otro lado, ¿se están investigando a profundidad estos sitios arqueológicos por parte de las autoridades competentes? Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro con uno de los testigos de la historia ecuatoriana. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. La piedra pintada de Ingüesa, en el norte de Ecuador. Los mensajes ocultos del pasado. A lo largo y ancho del mundo, la civilización contemporánea ha encontrado centenares de rocas con petroglifos impresionantes que demuestran la capacidad comunicativa y creativa de los pueblos de la antigüedad. No obstante, las interpretaciones dadas por los expertos que los han estudiado son múltiples y muchas veces cuestionadas, pues las lecturas actuales, en muchos casos, están condicionadas por el nivel alcanzado por las investigaciones actuales, y por todos es sabido que, a medida que se realizan nuevos descubrimientos, muchas teorías varían y los significados de algunos vestigios van sufriendo transformaciones. En Ecuador se han realizado múltiples descubrimientos arqueológicos que impresionan por sus características, y para muchos, una roca con grabados antiguos suele pasar inadvertida. En el norte de Ecuador se encuentra un sitio para el que queda muy bien la descripción de paisaje de otro mundo. El páramo El Ángel, oficialmente conocido como Reserva Ecológica El Ángel, es un lugar de majestuosa belleza y profundos enigmas, situado en la provincia de Carchi. Este ecosistema, que se extiende sobre 15.715 hectáreas, alcanza altitudes de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar y alberga una biodiversidad sorprendente, así como una riqueza cultural e histórica que lo convierten en un destino fascinante para científicos, exploradores y curiosos. El páramo El Ángel es famoso por sus vastos bosques de frailejones, plantas del género Espeletia que se elevan como centinelas en el paisaje. Los frailejones, que pueden vivir hasta 400 años y alcanzar alturas de 10 metros, son una maravilla botánica. Sus hojas peludas y sus tallos llenos de agua permiten que sobrevivan en las duras condiciones del páramo. Estas plantas son esenciales para el ecosistema porque ayudan a captar y almacenar agua, regulando así el flujo de los ríos y acuíferos que abastecen a las comunidades circundantes. En la parte norte de la reserva se encuentran las Lagunas Verdes, un conjunto de lagunas de aguas esmeralda que deben su color a la presencia de minerales volcánicos. Estas lagunas no solo son un espectáculo visual, sino que también están rodeadas de leyendas. Se dice que en sus profundidades habitan espíritus guardianes que protegen el páramo y sus secretos. La piedra pintada de San Isidro o piedra pintada de Ingüesa es otro misterio del páramo. Este enorme bloque de piedra de 6 metros de alto por 8 metros de ancho aproximadamente, contiene petroglifos que representan símbolos y animales, cuya interpretación sigue siendo un enigma para los arqueólogos. De esta gran roca se conoce que fue descrita alrededor del año 1840 y unos 50 años después, el historiador González Suárez la visitó y la registró. Según plantean algunos investigadores, esta roca fue expulsada por la antigua erupción de un volcán del sector y desde entonces se ha mostrado ante los ojos de los primeros pobladores del lugar
y de nosotros en la actualidad. En las últimas décadas, algunos estudios científicos han intentado desentrañar los secretos de los petroglifos de la piedra pintada de Ingüesa. Arqueólogos y antropólogos han planteado teorías que van desde representaciones astronómicas hasta mapas rituales. Un estudio reciente sugiere que estos grabados podrían estar alineados con constelaciones visibles desde el páramo durante ciertas épocas del año, indicando entonces un profundo conocimiento astronómico de las culturas precolombinas de la región, en este caso, aparentemente, de los pastos. Según hemos podido apreciar durante la investigación que hemos realizado para producir este video, realmente los estudios a los petroglifos de esta roca no han sido suficientes y personas vinculadas con la historia de la región aseguran que falta mucho por descodificar en la misma. En la actualidad, la piedra pintada de Ingüesa se encuentra al interior de una propiedad privada, aunque sí puede ser visitada porque los sitios arqueológicos son propiedad del Estado ecuatoriano. Aunque los petroglifos que aparecen en esta roca son catalogados como simples por parte de algunos arqueólogos, no podemos subestimar lo que aparece en ella y mucho menos los posibles mensajes que nos intenta transmitir. Recordemos que durante muchos años, los jeroglíficos egipcios, los más estudiados por los expertos en el mundo, han sido investigados y cada día surgen nuevas incógnitas y estas, en la mayoría de los casos, aparecen en aquellos trazos y grabados de menor complejidad, lo que nos alerta sobre la importancia de prestar mucha atención a los detalles aparentemente insignificantes. En la piedra pintada de Ingüesa, en el cantón Espejo de la provincia del Carchi, hay detalles que son significativos. Hay un círculo con unas líneas al que los investigadores llaman la estrella de 8 puntas, petroglifo que a los ojos actuales pasa inadvertido, quizás como una simple figura a modo de garabato, pero cabe la posibilidad de que a alguien de aquella época, que se estima fue por los años 700 después de Cristo, por simple aburrimiento se le haya ocurrido grabar un simple garabato en esta roca. No sabemos cómo eran ciertamente las dinámicas de la vida de estas comunidades y, sí, aquellas personas también se aburrían, como nos ocurre a todos en la actualidad, pero no es lo mismo estar aburrido hoy, tomar un lápiz y hacer un garabato en un papel, que estar aburrido hace unos 1500 años y ponerse a esculpir una roca por simple entretenimiento. ¿No crees? Por otro lado, las necesidades creativas artísticas en aquella época no deben haber sido como en la actualidad, en la que el arte tiene niveles de conceptualización. Por lo que, aunque el arte es una manifestación comunicativa, en aquellos tiempos en los que las prioridades se basaban en la subsistencia, en sobrevivir, ocupar largas horas del día en grabar imágenes, figuras en una roca, es un hecho que consideramos está más vinculado a la comunicación de acontecimientos relacionados con la cotidianeidad. En la piedra pintada de Ingüesa, en Ecuador, hay imágenes de monos. ¿Eran comunes los monos en el sector donde se encuentra esta roca? Sabemos que existían vínculos entre las comunidades de la región, que se viajaba por razones de migración, comercio, entre otras, y que el mono llegó a ser considerado por algunos como una especie de deidad. ¿Pero por qué lo pintaban? Pero más aún, ¿por qué en el conjunto de estos petroglifos aparecen también imágenes enigmáticas, como este círculo que contiene en su interior estas 8 líneas que se cruzan en el centro, símbolo que hoy es llamado estrella de 8 puntas? Pueden existir infinidad de teorías, no obstante, lo cierto es que la piedra pintada de Ingüesa en Ecuador requiere de mayor atención por parte de los investigadores, que se realicen estudios profundos sobre ella y que sean publicados para que todos los que tenemos interés en nuestra historia podamos acceder a ellos y despejar nuestras dudas o
quizás incrementarlas. Hoy solemos subestimar los conocimientos de nuestros antepasados, pero podríamos sorprendernos en cualquier momento con mensajes aparentemente muy simples, pero realmente muy profundos. ¿Has visitado tú esta enorme roca ecuatoriana? ¿Has visitado el páramo El Ángel? ¿Qué opinas tú de todo esto? Una remota ciudad de piedra en la que se siente el peso del pasado. Un lugar cuya simple presencia hace que te invadan energías desconcertantes que muchos atribuyen a los acontecimientos que aquí tuvieron lugar en tiempos de nuestros ancestros. ¿Este lugar fue habitado por culturas antiguas? Pero más aún, ¿existen evidencias como para afirmar que este lugar fue antiguamente una verdadera ciudad que fue petrificada por una maldición? ¿Cómo explicar las caprichosas figuras que se advierten en algunas de estas rocas? ¿Por qué, si un sacerdote sería el único capaz de quitar el encantamiento que pende sobre este lugar, ninguno lo ha intentado? ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito existe en uno de los lugares más extraños y fascinantes de Ecuador? Acompáñame en este viaje a un sitio ecuatoriano recóndito, en el que las leyendas y la realidad se entremezclan para hacernos experimentar la majestuosidad de un lugar único en su tipo en el país de la mitad del mundo. Carachula, la monumental ciudad de piedra de los Andes ecuatorianos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Es un lugar en el que las piedras parece que quieren cobrar vida y ante su monumental figura, golpeados por las fuertes rachas del viento andino a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, rodeados por maravillosos bosques de pino y vegetación de altura, no podemos abstraernos al intrigante encanto del sitio. La llamada Ciudad de Piedra de Carachula, ubicada en la provincia de Azuay, Ecuador, es un sitio fascinante y enigmático, envuelto en leyendas y misterios que han captado la imaginación de muchos. Se trata de una impresionante formación rocosa que muchos geólogos afirman que es natural y que, según algunas teorías, podría haber sido moldeada en parte por culturas precolombinas. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que estas formaciones son principalmente el resultado de procesos geológicos naturales que datan de millones de años atrás. Geológicamente, Carachula se encuentra en una región donde las fuerzas tectónicas y la erosión han esculpido estas gigantescas rocas en formas que parecen desafiar la lógica. Las rocas de Carachula son principalmente de origen volcánico y su peculiar configuración ha llevado a algunos investigadores a sugerir que pudieron haber servido como un espacio ritual para culturas antiguas. La disposición de ciertas rocas que parecen representar formas de animales como cóndores ha suscitado debates sobre si estas formaciones podrían haber sido intervenidas por manos humanas, aunque no existen pruebas al respecto. Los estudios realizados en la década de 1990 por el fallecido investigador cuencano Napoleón Almeida revelaron que en este espacio intervino la mano del hombre. Realmente es intrigante la cantidad de formas que se pueden interpretar en las desnudas rocas de lo que aparenta ser una ciudad en medio de la vegetación. Y es que, según como Almeida infirió, las rocas fueron esculpidas por los Cañari, por lo tanto, no eran formaciones rocosas naturales según él. El investigador sostenía que se trataba de esculturas megalíticas talladas por el hombre. El arqueólogo cuencano Almeida consideraba que las formas de las peñas se consiguieron gracias a que los habitantes de ese entonces
utilizaron la técnica conocida como desbastamiento. ¿Qué opinas tú sobre la teoría de este arqueólogo azuayo? Las culturas precolombinas que habitaron la región de Azuay, como los cañaris, podrían haber utilizado este lugar para ceremonias religiosas o como un sitio sagrado. La conexión espiritual con la naturaleza es un tema recurrente en las cosmovisiones de los pueblos indígenas de los Andes, y Carachula, con su majestuosidad y misteriosa presencia, encajaría perfectamente como un espacio donde se rendía culto a deidades ancestrales, posiblemente relacionado con el culto a la Pachamama o a otros espíritus de la naturaleza. No se tiene información de quién y por qué le llamaron Carachula a estas formaciones de rocas, aunque los lugareños indican que Carachula quiere decir cara bonita y otros plantean que quiere decir chola bonita. Tampoco sabemos por qué precisamente le pusieron ese nombre. ¿Es porque alguien vio en alguna de las formas de estas rocas algún rostro que le inspiró a nombrar al sitio de esa manera? Otro enigma que, si tú tienes esta información, lo aclararemos en los comentarios de este video. ¿Sabes por qué se le llama Carachula a estas formaciones rocosas? Te leo en los comentarios. Una de las leyendas más recurrentes sobre Carachula cuenta que en tiempos antiguos este lugar era una ciudad real completa, con calles, viviendas, una iglesia y una vida vibrante. Sin embargo, un sacerdote enfurecido por algún motivo desconocido habría encantado la ciudad convirtiéndola en piedra. Según la leyenda, durante la noche de Viernes Santo, justo a la medianoche, se pueden escuchar campanadas que provienen de las rocas. Se dice que aquellos que se atreven a permanecer en el lugar después de la medianoche corren el riesgo de convertirse en piedra, atrapados para siempre en este sitio encantado. Cuenta la leyenda que solo otro sacerdote puede eliminar este encantamiento, pero, habiendo tantos sacerdotes, ¿por qué ninguno lo ha hecho hasta ahora? Las respuestas pueden ser infinitas y matizadas con las más disímiles creencias humanas. ¿Es una leyenda? ¿O fue real? Tú tienes tu respuesta, que nos gustaría leer en los comentarios. Lo que hace que Carachula, la ciudad de piedra, sea un lugar tan intrigante, no es solo su geología única, sino también el manto de misterio que la rodea. A pesar de su fama, sigue siendo un sitio relativamente poco estudiado, lo que deja espacio para otras muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente habitada por culturas antiguas como los cañaris? ¿Existen artefactos aún por descubrir entre las rocas? La ciudad de piedra, Carachula, continúa siendo un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan, invitando a los curiosos a explorar sus secretos y a dejarse llevar por las historias que sus rocas, silenciosas y milenarias, parecen querer contar. ¿Qué opinas tú? ¿Has visitado este majestuoso lugar ecuatoriano? ¿Cuándo pretendes hacerlo? Este es un video muy especial en el que conocerás de cerca las pruebas que existieron en su momento sobre el descubrimiento de osamentas de gigantes en Ecuador. ¿Existieron realmente los gigantes? ¿Qué ocurrió con ellos? Si existieron, ¿por qué ya no están entre nosotros? ¿Qué plantea la ciencia sobre estos formidables seres que muchos aseguran habitaron la Tierra? Ecuador ha sido foco de atención en varias ocasiones debido a reiteradas publicaciones que se han realizado en redes sociales sobre el supuesto hallazgo de restos de una civilización compuesta por seres de gran estatura, de 7 metros de alto o más. ¿Pero solo ha ocurrido en Ecuador? Acompáñame en este viaje histórico y científico a través del tiempo y el espacio en busca de los gigantes que habitaron el mundo. No te pierdas ni un minuto de este video, te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta
y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Hoy conocerás, además del famoso caso ecuatoriano, otros casos de hallazgos importantes de supuestas estructuras óseas de gigantes alrededor del mundo. En el particular caso de Ecuador, tenemos la posibilidad de ver en video las pruebas que mantuvo en su poder el sacerdote Carlos Baca en la provincia de Loja. Uno de los obstáculos que siempre han existido para la credibilidad de estos supuestos hallazgos ha sido la carencia de pruebas contundentes. ¿Fueron contundentes los fragmentos de osamentas encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Este sacerdote nació en el año 1912 en la provincia de Loja. En el año 1965, acompañado por 25 personas más, excavaron y encontraron supuestamente fragmentos de la osamenta de un gigante en el pequeño poblado llamado Changaymina, una parroquia del cantón Gonzanamá. Con respecto al nombre de este poblado, existe una peculiaridad que llama mucho la atención. Changaymina, según lo que ha arrojado la investigación que hicimos, deriva de dos voces quichuas: changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. Allí encontraron los restos de una cabeza, luego el tronco y por último las extremidades, en Changaymina, cuyo nombre es milenario, donde podría haber existido la mítica ciudad cementerio de dioses. Curioso este dato, ¿verdad? Ahora te muestro un fragmento de una entrevista realizada al sacerdote Carlos Baca hace varias décadas por el investigador Jaime Rodríguez, en el que el entrevistado muestra los fragmentos óseos clasificados. Cuando termine este fragmento de la entrevista, conocerás más información sobre este y otros casos. Veamos. En fragmentos, la parte de la cabeza parietal, el cielo del paladar, el cráneo, parte del cráneo fragmentado, el cerebelo, los dispositivos del oído y los sesos. Una parte. Y todo esto que está aquí es de lo que se refiere a la cabeza. Del tronco tenemos fosa ilíaca, la cadera de mujer, según estudios de un científico que dijo que ha sido cadera de mujer. No se refiere a hombre, sino a mujer, cadera de mujer. Aquí un hueso es el dispositivo para que pudiera funcionar la rodilla. ¿De cuántos años de antigüedad está calculado este fósil? ¿A qué pruebas? En el libro El eslabón perdido, en donde dice que sería 80 millones de años. 80 millones de años
de cuando dicen los científicos, cuando el individualismo insectívoro, que ahí entra la mutación de especies hasta el Australopithecus y el Homo lupus, en el sentir de ellos 80 billones. Pero en el sentir eclesiástico bíblico sería 4.000 años hasta la redención, y pongámosle unos 1.000 años antes, tal vez, unos 5.000 años, poco más o menos, de la existencia de esto, desde la creación del mundo. 5.000 años. 5, 4. Estaríamos hablando que esto sería el fósil de un nefilín, tal vez. El fósil de un gigante. De una gigante humana. De una gigante mujer. Sí. Ahí téngale un ratito, por favor, para hacerle una toma y a las letras. ¿Qué dice? Apófisis odontoide, o sea, la articulación para movimiento del cerebro, que es el hueso más conservado de todos los que hay. Apófisis odontoide. Odontoide. ¿Quién hizo esta clasificación? Esta clasificación lo hizo un científico que entendía ya de esta materia, que es un médico traumatólogo que trata de estos asuntos. Aquí un cúbito. Cúbito. Sí. Aquí fragmentos de la dentadura y de las manos también, de los dedos. Según la excavación que se logró hacer y de la impresión que se tenía de ver semejante esqueleto, pues no se tuvo mucho cuidado que se diga, pero algo se iba depositando del tronco, de la cabeza y de las extremidades. Tras este fragmento extraído de la entrevista realizada por el investigador Jaime Rodríguez, entrevista que puedes ver íntegramente en el canal de YouTube Navegantes del Cosmos, tienes la oportunidad de reflexionar sobre este asunto. El sacerdote Carlos Baca falleció en 1999. ¿Qué pasó con las piezas de su hallazgo arqueológico? Pues bien, antes de llegar a esta respuesta, debes conocer que en múltiples lugares del mundo que puedes encontrar en una búsqueda en internet, aparentemente se han encontrado restos de gigantes. Uno de esos sitios emblemáticos está donde supuestamente habitaron los Agatir, una civilización enigmática de la tribu Sitián en el 3500 a.C., que construyeron un sistema subterráneo de túneles conocidos como la Galería de Hiperbórea. Esta construcción estuvo oculta por miles de años hasta que fue descubierta en los 70 por un grupo de arqueólogos en la actual Rosia Montana de Rumanía. No obstante, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos de humanos que tendrían 10 metros de altura. Hallazgos semejantes han ocurrido alrededor del planeta: Etiopía, Afganistán, México, en fin, realmente en muchos lugares. ¿Qué ha ocurrido con las evidencias? En la mayoría de los casos, supuestamente el personal científico se ha llevado esas evidencias para estudiarlas, pero nunca más se supo de ellas. ¿Es real esto? Tenemos otros casos que han arrojado descrédito a los supuestos descubrimientos de osamentas de gigantes, como el gigante de Cardiff. ¿Cuál es este? Pues resulta que George Hall, un fanfarrón empresario tabacalero estadounidense hace más de 150 años, en su afán de contribuir a dar credibilidad al pasaje bíblico de los gigantes, con un bloque de yeso macizo de más de 3 metros de alto y con la ayuda del escultor alemán Eduard Burckhardt, construyó la figura de un gigante de ese tamaño y con el uso de sustancias químicas le dieron la apariencia de envejecido. Lo enterraron en la propiedad de un familiar y lo dejaron allí por más o menos un año. En ese tiempo ocurrió algo insólito. Un granjero que araba la tierra a menos de 1 kilómetro de distancia desenterró algunos huesos que científicos de la Universidad de Cornell identificaron como fósiles auténticos. ¿Qué más se podía pedir?
Tal como habían acordado, en octubre de 1869, Newell llevó a unos trabajadores a su granja para cavar un supuesto pozo. A poco de empezar, las palas chocaron con algo. Los hombres siguieron excavando hasta que quedó al descubierto la enorme silueta de lo que parecía ser un hombre petrificado de 3 metros de largo, 1 metro de ancho de hombro a hombro y 53 centímetros de pie. La noticia corrió como pólvora. Todos los diarios de la época hablaban del hallazgo. Un reportero en la época comentó: cuando uno lo miraba no podía evitar sentir que estaba en presencia de un ser grande y superior. La multitud que se reunía a su alrededor parecía casi embelesada. No había levedad. Newell, ni corto ni perezoso, tramitó una licencia para exhibir al Goliat petrificado de Cardiff. Así se apodó el supuesto gigante, y montó una especie de carpa a su alrededor. Aquello parecía una feria, servicios de carruaje, un local de comidas, un puesto donde se servía sidra fría. Los dueños de los únicos 2 hoteles del pueblo no habían tenido tantos huéspedes en su vida. Los 50 centavos que costaba la entrada para ver la estatua pronto se duplicaron. Era un negocio redondo. En los primeros 20 días de exhibición, la recaudación rondaba los $7,000. Newell cambió su atuendo de granjero por un elegante chaqué y empezó a dar conferencias sobre el descubrimiento. El éxito social y comercial tentó a un grupo de empresarios de la vecina Siracusa que le ofrecieron $30,000 por el 75% de las acciones del negocio. Stobie aceptó de inmediato. Los empresarios levantaron al gigante de su fosa original y empezaron a exhibirlo por diferentes lugares del país. La gran pregunta es: nadie se había cuestionado la autenticidad del Goliat petrificado. A estas alturas, la opinión pública se hallaba dividida entre los que creían que se trataba de uno de los famosos gigantes de los que hablaba la Biblia y los que no. Pues bien, tras el descubrimiento de la estafa, para no hacer muy larga la anécdota, la pieza sigue expuesta en Estados Unidos y miles de personas asisten cada año para verla, pero desde el descubrimiento de la mentira, lanzó un desprestigio muy grande hacia los posteriores supuestos hallazgos de osamentas de gigantes alrededor del mundo. Y es comprensible. Ahora bien, ¿qué pasó con los fragmentos de la supuesta osamenta de gigantes encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Como dijimos antes, el sacerdote falleció en 1999. A partir de ese momento, desapareció su hallazgo. Algunas personas han especulado en internet que los huesos se reconstruyeron y están expuestos en un museo de Suiza, y son los de estas imágenes que se encuentran en la web. Pero lamentablemente esto es falso y ya está corroborada su falsedad. Se ha comprobado por diferentes medios que lo que vemos no es más que una reproducción artificial hecha con materiales como el plástico, que está en un parque de atracciones en Suiza, en el que se exponen a modo de fantasía supuestos cuerpos de extraterrestres, entre otros. Solo un parque de atracciones con figuras de plástico. Pero aunque esto ya está revelado, sigue la pregunta: ¿dónde están los fragmentos de huesos encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Nosotros no pudimos encontrar información al respecto. Solo hemos sabido que desaparecieron tras el fallecimiento del sacerdote y nada más. ¿Conoces tú alguna teoría sobre la desaparición de los mismos? ¿Crees que realmente existieron los gigantes deambulando por todo el planeta? ¿Por qué crees que las evidencias de estos supuestos hallazgos siempre desaparecen? Unas misteriosas pirámides en Ecuador. Ubicadas sobre la línea ecuatorial, albergan aún muchos enigmas. Los sacrificios humanos y la observación astronómica tuvieron lugar en estas estructuras. Hoy zarpamos en este viaje a través del tiempo y el espacio para conocer de cerca este conjunto de pirámides de las culturas ancestrales del territorio que hoy es Ecuador. No te pierdas ni un minuto de este video, porque te sorprenderás. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal.
No te cuesta nada y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Las pirámides de Cochasquí, que datan de al menos unos 1500 años, guardan aún enigmas de la cultura preincaica Quitu-Cara, que estimulan la imaginación de los turistas que visitan ese sitio arqueológico de Ecuador. Asentadas a 52 kilómetros al norte de Quito, las 15 pirámides y 21 montículos funerarios cubiertos por pastizales, a primera vista lucen como colinas dispersas en 89 hectáreas, de cuyo origen natural comenzó a dudar el arqueólogo alemán Max Uhle en la década de 1930. Todas tienen una rampa por la que se accede hasta su cúspide, de modo que vistas desde el aire tienen la forma de una T y una en particular tiene dos rampas que la asemejan a un escorpión, según advierten los guías a los turistas que visitan las pirámides. En 1932, las excavaciones de Uhle, investigador de la cultura inca, confirmaron que habían sido construidas por el hombre, puesto que en la pirámide 9 halló numerosos cráneos que parecen indicar que fue lugar de ceremoniales religiosos y de uso astronómico y militar. Las pirámides, construidas con grandes bloques de un barro de tierras de la zona llamadas Cangaua y Chocoto, cada uno de los cuales pesa hasta 300 libras, no terminan en punta como las de otras culturas antiguas, sino que son truncas y parecen un trapecio. En la cima de la pirámide 9 se hallaron un calendario lunar y otro solar, cada uno formado por dos pequeños canales convergentes con orificios para insertar pequeños plintos de piedra, cuya sombra determinaba solsticios y equinoccios. Cochasquí, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, parece haber sido lugar de observación de movimientos de posibles enemigos y desde ese punto de vista era un lugar estratégico, un pucará en lengua autóctona. Desde las pirámides se observan todos los valles asentados en una distancia de al menos 60 kilómetros hacia el sureste, así como una parte de Quito y su colina El Panecillo, además de numerosos nevados de los Andes. Al respecto, los guías del conjunto arqueológico señalan que los canales de uno de los calendarios apunta al volcán nevado Cotopaxi, a más de 100 kilómetros al sur, y los del segundo al monte Ilaló, al este de Quito, que también desempeñaba la función de pucará. Por su ubicación, Cochasquí pudo pasar inadvertido para los incas, que sellaron la conquista de lo que hoy es Ecuador en una cruenta batalla con los caranquis a orillas de una laguna que por ello se llama Yaguarcocha, que quiere decir lago de sangre, poco antes de que llegaran los españoles. En uno de los montículos funerarios, los arqueólogos encontraron el esqueleto de una mujer de unos 25 años de edad, de 1.70 metros de estatura, que se exhibe en el museo contiguo a las pirámides. Cochasquí, en lengua autóctona, significa lago del medio o del frente, porque viene de la unión del vocablo cocha, que significa lago, y qui, que significa mitad. La literatura sobre las pirámides dice que cuando sus habitantes miraban al cielo desde ese lugar, les parecía que era un lago, y por ello lo bautizaron con ese nombre. Cochasquí fue parte del reino de los Quitus, a quienes debe su nombre la capital ecuatoriana, y de los Caras, que poblaron la vecina provincia costera de Manabí. En el año 2021, el investigador de arqueología y de historia ecuatoriano Juan Acosta publicó en redes sociales un breve artículo que nos inspira a continuar investigando sobre las culturas ancestrales ecuatorianas. Lo tituló Culto a la muerte y sacrificios humanos en las pirámides de Cochasquí, Ecuador. Y dice así: existe en la zona arqueológica de Cochasquí una pirámide de grandes dimensiones, conocida como la Pirámide 9 o la Tola Partida. A mediados de los años 30 del siglo XX, los dueños de la hacienda, junto a huaqueros, la partieron por la mitad para buscar febrilmente el oro y riquezas que ésta podía contener. Sin embargo, aquel ansiado tesoro no apareció.
Pero lo que sí se encontró fue una cantidad impresionante de cráneos humanos apilados ordenadamente junto a los bloques de Cangaua perfectamente tallados que utilizaron estos pueblos del pasado para edificar estas estructuras. Esto demuestra que en este sitio se celebraban sacrificios humanos en gran cantidad, quizás con aquellos adversarios incas capturados en la feroz resistencia de los caranquis para defender su heredad territorial. Del sitio se desenterraron más de 700 cráneos humanos que fueron trasladados al Museo de la Universidad Central de Quito. Lamentablemente, la mayoría de los mismos se destruyó en un gran incendio que quemó este museo. Afortunadamente, este episodio quedó registrado por el padre de la arqueología andina, el alemán Dr. Max Uhle, quien se encontraba en el país investigando las huellas arquitectónicas del Tahuantinsuyo. Esto permitió que el destacado científico documentara ampliamente aquel hallazgo fortuito. En conversaciones sobre el tema con el arqueólogo social y ecuatorianista Lenin Ortiz Arciniegas, él afirmaba que, en nuestro inconsciente colectivo, los ecuatorianos aún mantenemos ese lejano culto a la muerte y a la sangre, vinculado a nuestra gastronomía milenaria, siendo así que la colada morada representa a la sangre y la guagua de pan al sacrificado, transfigurado eso sí como una costumbre religiosa por el Día de Difuntos el 2 de noviembre, conmemoración profundamente arraigada en nuestro pueblo. ¿Conoces tú las pirámides de Cochasquí? ¿Conocías los detalles brindados en este video? ¿Qué otros aspectos de estas pirámides conoces y puedes aportar en el diálogo? Si te digo que Ecuador tiene un sitio arqueológico de mayores dimensiones que Machu Picchu, ¿qué pensarías? Si te digo que ese sitio existe y es casi desconocido por muchos ecuatorianos, hoy vas a conocer detalles de un sitio arqueológico de gran trascendencia ubicado en Ecuador, ese país del oeste sudamericano que alberga aún muchas sorpresas en su territorio. Quizás lo has escuchado mencionar y hasta has visto objetos pertenecientes a este lugar, pero es probable que no conozcas su gran tamaño y que allí esperan por ser descubiertos muchos secretos del pasado. No te pierdas ni un minuto de este video, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. En la provincia de Manabí yace una ciudad perdida que se extiende por los cantones de Portoviejo, Jaramijó y Montecristi. Se trata del sitio arqueológico más grande del Ecuador, con una dimensión incluso mayor que Machu Picchu en Perú. El Cerro Hojas Jaboncillo es el macroasentamiento de la ciudad perteneciente a la cultura manteña, que abarca un polígono de 7.000 hectáreas y muchos desconocen la magnitud de este fascinante lugar. La historia del cerro y su reconocimiento se remonta a 1906, cuando el arqueólogo estadounidense Marshall Saville viajó a Ecuador y Perú para realizar excavaciones. A principios del siglo XX, las culturas indígenas de las que se conocía en las Américas eran la inca y la azteca. Saville llegó a Ecuador esperando encontrar ruinas incas, pero tras sus excavaciones en la costa ecuatoriana, informó de otra civilización, una de la cual no se conocía nada, aunque previamente Villavicencio y González Suárez ya habían reconocido el cerro como un sitio arqueológico importante. En septiembre de 1907, Saville publicó un artículo en el New York Times titulado "Se encuentra una raza desconocida en los trópicos", en el que dio a conocer que tras descubrir estas ruinas, no cabían dudas de que la civilización que habitó este lugar era extensa, de alta cultura. El asombro del arqueólogo estadounidense lo comparten hasta el día de hoy quienes también conocen la complejidad del sitio. El cerro es una ciudad de montaña, no una ciudad con calles y barrios. Es mucho más que eso. Es todo un sistema de terrazas, de canales de agua,
de complejos de estructuras en la cima. La cultura manteña y la inmensidad del territorio que dominó esta civilización están marcados por varios hitos arqueológicos e históricos importantes, pero quizás los dos descubrimientos más grandes se han dado con más de un siglo de diferencia. El primero fue las excavaciones de Savile entre 1906 y 1910 y el segundo entre 2019 y 2020, cuando varios expertos determinaron que la ciudad no abarcaba las 3.500 hectáreas que se conocía de las primeras excavaciones, cuya área está actualmente protegida, sino que en realidad se trata de 7.000 hectáreas y más de 220 áreas arqueológicas. Si bien la cultura manteña se extendió desde el norte de Manabí, conocida allí como la Manteña Huancavilca, hasta el sur de Guayas, conocida como la Manteña Punaes, Cerro Hojas Jaboncillo, un complejo arqueológico compuesto de varios cerros, llegó a ser un hito simbólico espiritual para una gente que se repartía en varios oficios distintos. Eran pescadores, ingenieros, agricultores, artesanos y artistas. Quizás el artefacto más conocido de la cultura manteña son las sillas o sillares U, asientos de piedra con brazos portados por una figura antropomorfa ubicada en la base. Esta figura luce agachada, como sosteniendo al asiento en su lecho. Un aspecto importante de estas sillas, según algunos especialistas, es el propósito para el que servían las mismas, y aseguran que aún no se conoce con certeza, pues hay distintas interpretaciones. Hay arqueólogos que opinan que eran asientos de los señores o caciques, y hay otros que ni siquiera están de acuerdo en que las sillas eran eso, sillas. Andrés Gutiérrez Usillos, conservador del Museo de América en España, opina que los brazos de piedra de las sillas U son una de las razones por las cuales se podría deducir que no servían al propósito de asiento. No hay registros de que cátedras o asientos con brazos hayan existido en América prehispánica. Además, la altura de las sillas, de 35 hasta 50 centímetros, es el doble de la altura de los asientos que se conocen de dicha cultura. Incluso, la diferencia de altura podría considerarse una falta de respeto para que un señor de alta estima se sentara. Gutiérrez plantea en sus interpretaciones que sentarse a esta altura, con las piernas colgando, probablemente no sería lo más apropiado para mostrar majestad. Adicionalmente, no hay huellas claras de su uso como asiento. Evidentemente, si se está sentando, las sillas deberían tener abrasión en la zona de contacto, y muchas de las sillas no las tienen, según plantean otros especialistas. Por otra parte, las sillas U, si bien conservan una forma similar, no son estandarizadas. Cada silla es única en tamaño y diseño, algo que incluso Savile ya había anotado en su artículo para el New York Times en 1907. Las sillas son solo uno de los varios vestigios arqueológicos que se han encontrado en el Cerro Hojas Jaboncillo. En la cima de estos cerros se han localizado estelas de piedra, monolitos de jaguares y figuras femeninas talladas, cerámicas de color negro que denotan la cosmovisión de la cultura. Estos artefactos se conocen como objetos de poder, que dan a conocer que el cerro tenía una significación mucho más grande e importante para la cultura manteña, que va más allá de lugares para actividades agrícolas. Sin duda, el cerro también tenía una indiscutible importancia en la producción agrícola. Los manteños cosechaban diferentes tipos de maíz, maní, zapallos, tomates, ajíes, cacao, yuca, camotes y frutos variados. El complejo arqueológico está lleno de un sistema de terrazas que se encuentra a lo alto de los cerros y van cambiando en anchura. A diferencia de las terrazas incas que se creaban en un punto de las montañas, los manteños lo hicieron al revés. Ellos se adaptaron a cómo estaba la montaña y a cada milímetro que pudieran
lo fueron convirtiendo en un espacio para sembrar o vivir, según plantean estos expertos. Pese a que el sitio está dentro de un bosque seco, las montañas son captadoras naturales de agua. Las cimas de estos cerros manejan un clima húmedo que alberga una gran variedad de flora y fauna. A más de 400 metros de altura se condensa la neblina y se capta la bruma de manera natural. Además, los manteños confeccionaron un sistema de riego para conducir esta agua a su sistema de terrazas. Así, la reservaban durante meses, incluso en épocas de verano. Fueron pescadores y buceadores. El nivel de pesca de la cultura se evidencia de mejor manera a más de 60 kilómetros al oeste de Picoazá, en la parroquia de San Lorenzo, en la playa de Lihuiqui. Este lugar, que actualmente sigue siendo un pueblo de pescadores, es también un complejo arqueológico de 1.500 hectáreas donde se pueden ver alrededor de 10 kilómetros de corrales marinos. Estos corrales eran muros de piedra que estaban ubicados intercaladamente en el litoral y tenían forma de media luna. Al subir la marea, pulpos, peces, crustáceos y moluscos se quedaban atrapados y los pescadores los recogían. Impresionante, ¿verdad? Estos vestigios, que pueden hasta parecer banales a primera vista, son un reflejo de una cultura de alto grado tecnológico, entreviendo una tecnología e innovación al uso del suelo. El comercio de la concha Spondylus fue también uno de los más importantes. Este molusco se encuentra en las profundidades del océano, por lo cual denota que los manteños sabían bucear. Plantean los expertos que de los 10 que buceaban, 4 o 5 no volvían. Se amarraban un peso, que era como un bate de béisbol a la pierna, y con eso bajaban teniendo en mano un instrumento de percusión hasta llegar al punto, desamarrarse, pegar a la concha, coger la concha y volver. Todo eso en menos de 4 minutos, según los expertos. La concha Spondylus era la razón principal de la riqueza de la cultura manteña. Se comerciaba sobre todo al Tahuantinsuyo en Perú. En el 2018 comenzó una serie de estudios usando tecnología LIDAR, un sistema de detección láser que se convertiría en el descubrimiento más importante de los últimos años en relación a la cultura manteña ecuatoriana. El sistema LIDAR es una especie de cámara que proyecta rayos láser sobre una superficie y la escanea. La imagen, algo así como unos rayos X en blanco y negro que se logra de esto, permite leer la topografía de un lugar a detalle. La utilizaron para escanear un área del cerro y descubrieron algo mucho más grande. Descubrieron una pendiente aterrazada enorme, similar a Machu Picchu. A simple vista, esa área ahora está cubierta de bosque, pero usando LIDAR, los científicos se dieron cuenta de que, debajo de toda esa frondosa vegetación, había un sistema gigantesco de terrazas. Y esa es solo una de las áreas. Son 220 áreas. Los expertos se dieron cuenta de que lo que estaban viendo allí estaba por todas partes. Uno de ellos expresó metafóricamente que es un monstruo, como las branquias de un gigante. Actualmente continúan los esfuerzos por ampliar el polígono de protección para que se protejan las 7.000 hectáreas enteras. No obstante, lo que este último descubrimiento sigue mostrando es la complejidad de la cultura manteña y el nivel de detalle de captación y conservación de agua que tenían. Uno de los especialistas ha expresado que aquí hubo una civilización altamente compleja, altamente simbiótica, que entendió y optimizó el manejo de los recursos. Aquí se tallaron las sillas, aquí se hicieron las estelas, aquí hubo templos. Es decir, nació una cosmovisión del mundo para estos pueblos. Tiene toda esta sacralidad de ser la montaña del agua, la montaña de la vida. Se cree incluso que toda la montaña en sí cumplía la relevancia de una geografía antropomorfa, un dios lagarto que regía la espiritualidad de esta fascinante civilización.
el dios lagarto que debe ser protegido y valorado como la joya ancestral que es, no solo del pasado equinoccial ecuatorial, sino todo el territorio sagrado. ¿Sabías de la existencia de este gigantesco sitio arqueológico ecuatoriano? Sí, Ecuador tiene lugares fascinantes que lamentablemente, porque no se les brinda la importancia requerida por parte de algunas autoridades, no se mediatizan correctamente y por lo tanto, no son de conocimiento de la mayoría de las personas. Para que profundices aún más en las características de Hojas Jaboncillo, te dejo un enlace en la descripción de este video, desde donde obtuvimos mucha información para producir este contenido. Ahora dime, ¿qué opinas? Una rara mutación en la hormona del crecimiento que provoca un extraño tipo de enanismo llamado síndrome de Laron puede ser la clave en la lucha contra el cáncer y la diabetes, según los sorprendentes resultados de un estudio publicado en la revista Medicina Translacional Científica, estudio que fue llevado a cabo por un equipo de científicos de Estados Unidos y Ecuador durante más de 20 años. Los autores estudiaron a un grupo de unos 100 parientes que miden menos de 1.21 metros de la provincia de Loja y de El Oro, en el sur del Ecuador, que sufren esta condición. Al parecer, esa mutación genética que atrofió su crecimiento también puede bloquear los cambios celulares que favorecen el desarrollo del cáncer y la diabetes. Hoy realizaremos un viaje científico abordando un tema de gran interés que ha generado una amplia expectativa por lo que significaría para la comunidad científica mundial y el resto de la humanidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Los investigadores siguieron a estas personas de estatura inusualmente baja en su comunidad, en las faldas de los Andes durante 22 años. Muchos de los individuos estudiados padecían un raro trastorno llamado síndrome de Laron, una deficiencia genética que evita que el organismo utilice adecuadamente la hormona del crecimiento. Los científicos creen que esta mutación genética podría ser la clave para prevenir dos de los mayores enemigos de la humanidad, el cáncer y la diabetes. Tal como señalan los investigadores, el estudio plantea la posibilidad de desarrollar un medicamento que ofrezca una protección similar en adultos de estatura normal. La investigación comenzó cuando el Dr. Jaime Guevara Aguirre, especialista en diabetes del Instituto de Endocrinología, Metabolismo y Reproducción en Quito, Ecuador, descubrió en 1987 a la comunidad en la provincia de Loja, en el sur del país. El médico decidió entonces estudiar las razones por las cuales los niños del poblado mostraban atrofia en el crecimiento. Al llevar a cabo un reconocimiento general, el médico observó un patrón en la comunidad. Entre los pobladores con enanismo no había casos de cáncer, mientras que la enfermedad era prevalente entre sus parientes de estatura normal. A medida que pasó el tiempo, el investigador también se dio cuenta que los adultos con síndrome de Laron no morían a causa de las enfermedades crónicas usuales, como las cardiovasculares. El Dr. Guevara compartió sus hallazgos con el Dr. Walter Longo, especialista en envejecimiento de la Universidad del Sur de California, y ambos decidieron explorar las mutaciones genéticas de los pobladores ecuatorianos. Los científicos estudiaron a unos 100 individuos con síndrome de Laron y a unos 1.600 parientes de estatura normal que vivían en los mismos pueblos. Durante los 22 años que duró el seguimiento, los científicos no documentaron casos de diabetes entre los ecuatorianos con síndrome de Laron y solo observaron un caso de cáncer no letal de ovarios. Sin embargo, entre los individuos de estatura normal, un 5% fue diagnosticado con diabetes y un 17% con cáncer. Como se asumió que tanto los factores de riesgo ambiente como otros factores genéticos eran los mismos entre ambos grupos, los investigadores concluyeron que la responsable, al menos entre los adultos que ya habían pasado su periodo de crecimiento,
era la actividad de la hormona de crecimiento. El síndrome de Laron se caracteriza por una resistencia del organismo a la hormona de crecimiento, encargada de estimular el crecimiento y la reproducción celular, lo cual resulta en un tipo de enanismo. Las personas con deficiencia en el receptor de la hormona de crecimiento no desarrollan dos de las principales enfermedades de la vejez. También tienen una incidencia muy baja de derrames cerebrales, aunque todavía no se puede determinar qué tan significante es el número de estos fallecimientos. Para descubrir cómo la deficiencia de la hormona de crecimiento protege al humano de cáncer y diabetes, los científicos llevaron a cabo análisis en el laboratorio con muestras de sangre de los ecuatorianos estudiados. Descubrieron que el síndrome de Laron tiene un doble efecto protector. Protege al ADN de los daños oxidativos y promueve la autoeliminación de las células muy dañadas. Asimismo, observaron que los sujetos con Laron tenían niveles muy bajos de insulina y una baja resistencia a la insulina, lo cual explicaría la ausencia de diabetes. Actualmente ya existen medicamentos aprobados en Estados Unidos para bloquear la hormona de crecimiento en humanos, pero se utilizan únicamente como tratamiento de la acromegalia, una enfermedad vinculada al gigantismo. Sin embargo, los científicos subrayan que este tipo de fármaco solo sería apropiado como tratamiento preventivo de cáncer hasta que se inicia la vejez, cuando comienza a disminuir la actividad de la hormona de crecimiento. Para comprobar si el bloqueo de la hormona de crecimiento protege realmente a las células humanas de los daños químicos, el Dr. Longo y su equipo realizan ahora ensayos clínicos en personas que están siendo sometidas a quimioterapia. Si se logra desarrollar un fármaco con efectos protectores similares, algún día los seres humanos podríamos vivir nuestra vida sin desarrollar ninguna de esas peligrosas enfermedades. En el mundo, existen varias poblaciones en las que hay notables comunidades de personas con enanismo, como en China y Afganistán, por solo citar dos ejemplos. En el caso de estas personas en Ecuador, gracias al estudio realizado por estos expertos, podríamos tener un día de estos una solución real para dos enfermedades que significan un verdadero flagelo para las personas alrededor del planeta. Según datos de la organización Little People of America y de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, hay más de 400 formas distintas de enanismo y displasia esquelética. La acondroplasia es la más común de las displasias óseas, que se da en aproximadamente 1 de cada 25.000 personas. Todos los casos de acondroplasia surgen debido a una mutación específica en un gen que codifica una proteína esencial para el reconocimiento del estímulo de crecimiento. Las displasias esqueléticas afectan el crecimiento óseo y varían de una afección a otra, así como la gravedad en cada individuo. Las personas de talla baja generalmente no son más altas que 1.5 metros de altura adulta, y el rango de altura promedio es de 0.81 a 1.34 metros. Se estima que a nivel internacional hay 651.000 personas con algún tipo de condición que causa baja estatura. En julio de 2009, la palabra enano fue declarada inapropiada y ofensiva. Asimismo, es necesario recalcar que las personas de talla baja y en general todas las personas con discapacidad necesitan ajustes de accesibilidad en su entorno que deben ser garantizados por el Estado mediante el diseño universal. También debe existir un presupuesto adecuado para la atención y garantía de sus derechos al eliminar la mirada asistencial del Estado y la sociedad. Es vital integrar a las personas de talla baja en el análisis y diseño de políticas públicas que repercuten directamente en sus vidas, que deben contemplar la inclusión absoluta de todas las personas para el ejercicio de todos los derechos, y no desde la mirada de la infantilización y capacitismo. ¿Conocías de esta comunidad ecuatoriana afectada por el síndrome de Laron? ¿Qué opinas de los posibles resultados de este estudio que se realizó con ellos? Te leo en los comentarios. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto
Volvemos con más.